Estamos presentando en esta ocasión el folleto titulado Efectos psicológicos y espirituales de la música por el Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero junto a los amigos de Santidad, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 1998. Y comenzamos por los efectos psicológicos. Unos científicos de un país muy desarrollado realizaron un experimento muy interesante y significativo, siguiendo todas las normas del método científico experimental. Ellos sembraron un terreno con determinadas plantas. El mismo lo dividieron en dos partes iguales para utilizar uno como grupo experimental y el otro como grupo testigo. Ambos eran de iguales características y fueron tratados de igual manera en todos los aspectos, excepto por el elemento experimental. El experimento consistió en colocar bocinas en la extensión de ambos pedazos de terreno. Sin embargo, al grupo experimental lo conectaron a un amplificador que reproducía constantemente música de conjuntos electrónicos modernos, mientras que las bocinas del grupo testigo fueron conectadas a un amplificador que reproducía música clásica. Los resultados fueron estos. Las plantas que estuvieron expuestas a la música de conjuntos electrónicos modernos se desarrollaron poco y dieron mucho menos fruto, mientras que las otras que habían sido expuestas a la música clásica se desarrollaron bastante más y dieron fruto mucho más abundante. Seguramente las plantas expuestas a los sonidos de conjuntos electrónicos fueron afectadas severamente por las frecuencias agudas, enarmónicas, distorsionantes, cambios bruscos y la intensidad de la música moderna. Después del experimento, aquellos sorprendidos científicos comentaron: si en las plantas que no tienen sensibilidad emocional el efecto de la música moderna causó tan graves consecuencias, cuanto más graves podrán ser las mismas en los seres humanos que tienen gran sensibilidad emocional y psicológica. De tal manera que es muy relevante ofrecer a continuación en forma detallada y clasificada los principales efectos psicológicos de la música. Comenzamos por los acordes o consonancias. Se le llama acorde o consonancia a todo conjunto de sonidos que se ejecutan simultáneamente y suenan en forma concordante y agradable al oído. Su estructura básica es la de una tríada, que es el conjunto de tres notas que se ejecutan a la vez. Muy comúnmente a las tríadas se le duplica la nota tónica y entonces resulta 4 notas. Hablamos primero de los acordes mayores. Se denominan mayores a aquellos acordes consonantes compuestos por la primera, tercera y quinta nota de una tonalidad en forma natural, es decir, sin accidentes que le modifiquen el sonido propio de la escala o tonalidad. Técnicamente se diría que un acorde está compuesto por las notas tónica, media y dominante. Sus efectos psicológicos son seguridad, tranquilidad y reposo. Esto significa que cuando una persona escucha los acordes mayores, siente mucha seguridad emocional de sí mismo. Y si antes del acorde mayor se escuchó el acorde dominante con séptima bemol, o sea, la segunda posición en una guitarra, entonces el acorde mayor produce un fuerte sentido de reposo o descanso. Ningún acorde puede ser mejor que este para usar en una iglesia donde se desea lograr y mantener una sensación de paz y tranquilidad para el alma. Hablamos ahora de los acordes menores. Son aquellos acordes consonantes
compuestos por las mismas notas de un acorde mayor, excepto que la segunda nota está rebajada en medio tono. Su efecto psicológico es tristeza. Esto es especialmente si se ejecuta en forma lenta. Por supuesto, si la ejecución se hace muy rápida, puede proveer efectos de alegría, con un sentir oriental, campestre o rural. Un himno compuesto en una tonalidad menor y con velocidad lenta es adecuado para especial a cantarse antes o después del mensaje, si sus palabras están encaminadas a producir contrición de espíritu por el pecado y deseo de arrepentimiento. Sin embargo, no sería muy adecuado para un himno congregacional de otro tipo, ni produciría ánimo para la lucha cristiana. Hablamos ahora de los acordes mayores con séptima bemol. Son aquellos acordes ligeramente disonantes compuestos por 4 notas, la primera, tercera, quinta y la séptima rebajada en medio tono. A veces se omite la tercera nota, pero jamás podría omitirse la séptima o pierde su característica esencial. Su efecto psicológico es ligero desequilibrio emocional, que empuja u obliga a llegar al reposo. La forma como empuja hacia el reposo es que hace sentir una fuerte necesidad de sonar u oír inmediatamente después un acorde mayor, que es el que produce descanso o reposo. Este acorde es muy positivo porque fuerza a lanzarse al reposo, que es lo que necesita esta humanidad convulsionada. Sin embargo, si se llegare a ejecutar este acorde y no se pasa inmediatamente a uno mayor, o por lo menos a uno menor, su efecto psicológico es desequilibrante, porque deja una sensación de enorme inquietud e inseguridad. Por supuesto, su mejor efecto ocurre si va seguido del primer acorde mayor de la escala, o sea, el acorde tónico. Jamás se puede terminar una estrofa de una composición musical en un acorde con séptima bemol. Para un buen equilibrio emocional, todo párrafo musical conviene que comience y termine en el acorde tonal, aunque en algunos casos podría comenzar en un acorde mayor con séptima bemol sin hacer sentir un mal efecto. Hablamos ahora de los acordes mayores con séptima natural. Son aquellos acordes mayores a los cuales se les ha agregado una disonancia, la séptima nota de la escala, pero en su forma natural de la tonalidad, no bemol como en el caso anterior. No debería llamarse acorde porque es enormemente disonante. Este es uno de los casos muy empleados por la música mundana, religiosa moderna y por la música campestre. Sin embargo, es uno de los más perjudiciales a la salud mental entre todos. Su efecto psicológico es fuerte desequilibrio emocional, nerviosismo e intranquilidad. Lamentablemente, la mayor parte de grupos musicales mundanos y religiosos modernos, cantados y ejecutados con guitarra, terminan sus presentaciones con este acorde y dejan una fuerte sensación de nerviosismo altamente perjudicial a la salud mental de los que lo escuchan, lo que más se debe evitar en una iglesia, puesto que los oyentes se van con intranquilidad psicológica y tienen que auxiliarse de sedantes y otros medicamentos para poder dormir. Esto también explica una de las varias razones por qué los conjuntos electrónicos frecuentemente están asociados con el consumo de drogas, estupefacientes o fármacos. Es muy común que los guitarristas modernos terminen siempre con este acorde perjudicial que debe evitarse. Acordes mayores con sexta natural.
Son aquellos acordes mayores a los cuales se les ha agregado la sexta nota natural, lo cual los convierte en ligeramente disonantes. En la mayor parte de los casos se usa para terminar un canto, como un remate, aunque también se usa en partes intermedias. Aunque este acorde se sale de la técnica musical reconocida y de la impresión de la música con tendencia no clásica, sin embargo produce psicológicamente una sensación agradable. Puede usarse ocasionalmente. Hablamos ahora de los acordes disminuidos. Son aquellos acordes ligeramente disonantes en los cuales la primera nota es normal, pero la segunda y la tercera están ambos rebajados en medio tono. Su efecto psicológico es ligero desequilibrio emocional que empuja hacia el reposo. Su efecto se parece al de un acorde mayor con séptima bemol. Puede utilizarse adecuadamente en acordes de carácter pasadizo o no duradero. Su efecto de desequilibrio es temporal y puede ser minimizado a través de su combinación artística con otros acordes, especialmente si va seguido de un acorde mayor. Hablamos ahora de los acordes aumentados. Son aquellos acordes disonantes en los cuales las dos primeras notas son normales, iguales a un acorde mayor, pero la tercera nota está aumentada en un medio tono. No debería llamarse acorde porque es sumamente disonante. Su efecto psicológico es fuerte desequilibrio psíquico, con efectos psicosomáticos de tensión nerviosa y muscular. Su utilización debe evitarse por sus efectos perjudiciales, excepto si es un acorde pasadizo o momentáneo. Hablamos ahora de las disonancias. Por disonancia se entiende todo conjunto de sonidos simultáneos que producen algún desagrado o desequilibrio emocional en la persona que lo escucha. Algunas disonancias son livianas y adecuadamente utilizables, mientras que otras son fuertes y pueden ser muy repugnantes. Hablamos ahora de las disonancias con segundas. Cuando se trata de un intervalo de segundas, o sea, que se ejecutan simultáneamente dos notas que son continuas en la escala, hay de dos tipos. Si es una segunda mayor, o sea, con un tono completo de intervalo, su efecto psicológico es ligero desequilibrio emocional. Si esta segunda se combina con un acorde mayor, esta disonancia puede ser muy positiva, puesto que lo convierte en un acorde mayor con séptima bemol que empuja hacia el reposo. B. Si se trata de una segunda menor, o sea, con un intervalo de medio tono, su efecto psicológico es fuerte desequilibrio emocional, tensión nerviosa y desagrado. Por supuesto, si esta disonancia se hace en forma muy rápida o artística, para melodías disonantes puede ser aceptable, pero en casos muy especiales. Ahora, las disonancias con cuartas. La disonancia con intervalo de cuarta, o sea, 4 notas entre la primera y la última de las mismas, es solo una ligera disonancia, y si se combina simultáneamente con una sexta o tercera, se convierte en una buena consonancia. Si se ejecuta una secuencia de cuartas, la disonancia aumenta y llega a ser intolerable. Pero si esa secuencia de cuartas se ejecuta al mismo tiempo de agregarle una de sextas o terceras, el sonido llega a ser consonante y muy placentero. Sin una sexta o tercera no se recomienda su uso, pero con ellas sí. Disonancia con séptima natural. Ya se ha mencionado esta disonancia al referirse a los acordes mayores,
consiste en sonar simultáneamente la primera y séptima nota de una escala natural. Su efecto psicológico es fuerte desequilibrio emocional, nerviosismo, tensión muscular e intranquilidad psíquica. Su uso es muy perjudicial. Por supuesto, muchas disonancias pueden emplearse bien si son instantáneas, de carácter pasadizo o momentáneo, o si se hace artísticamente. Hablemos de las disonancias múltiples. Es cuando se agregan o suman unas disonancias sobre otras. Su efecto psicológico es fuerte tensión nerviosa, muscular y desequilibrio emocional y psíquico. Entre más disonancias se vayan agregando, mayor será el desequilibrio y tensión nerviosa y muscular. Debe mencionarse que todas las disonancias y ritmos agitados producen además un insomnio incontrolable. Hablemos ahora de las consonancias melódicas. Ya se hizo referencia a los acordes consonantes, que son principalmente los mayores y menores. Por consecuencia, se entiende dos o más notas que suenan a la vez y que producen una sensación agradable al oído. Aquí se referirá a las consonancias melódicas, o sea, cuando una consonancia se va repitiendo en forma melódica y agradable al oído. La diferencia entre un acorde consonante o consonancia armónica y una consonancia melódica es que en la consonancia armónica las notas se ejecutan al mismo tiempo, mientras que en las consonancias melódicas las notas se ejecutan una después de la otra. Hay 4 consonancias melódicas que son: primero, las terceras melódicas. Es cuando dos notas simultáneas con un intervalo de 3 se van sucediendo melódicamente, o sea que se ejecuta una especie de melodía compuesta por terceras. Su efecto psicológico es dulzura moderada. Cuando una tercera melódica va subiendo desde el inicio de la escala y la nota más alta llega hasta la octava nota, suena con muy baja calidad. Si la tercera continúa hasta el final, lo más dulce es que se hagan terceras hasta cuando la nota más alta llega a la sexta nota. Luego, al llegar a la séptima, se hace un cuarto intervalo entre la cuarta nota y la séptima, y finalmente la última sería una sexta. Entre la tercera nota y la octava, esto suena como una cadencia dulce, pero si se sube toda la escala con terceras hasta el final, suena como música campesina muy barata. Hablamos ahora de las sextas melódicas. Es cuando dos notas simultáneas con un sexto intervalo se van sucediendo melódicamente, o sea que se ejecuta una especie de melodía compuesta por sextas. Su efecto psicológico es mucha dulzura. Esta secuencia es bellísima para usar en dúos de voz humana, sea combinando las voces primera y segunda o primera y tercera, dependiendo de la tonalidad. Los dúos más dulces combinan las sextas cantando una melodía masculina con una segunda voz femenina. Hablemos ahora de las octavas melódicas. Es cuando se tocan melodías llevando simultáneamente una octava, o sea, con un intervalo de 8 notas. Cabe advertir que para contar los intervalos se cuenta desde la primera hasta la última nota de las dos que se ejecutan. Las octavas melódicas son rechazadas por la técnica musical, o sea que violan las reglas de la armonía tradicional. Sin embargo, la usan la mayoría de los grandes músicos y suena muy elegante y bella. Su efecto psicológico es sensación de elegancia,
produce un fuerte deseo de escuchar. Las octavas melódicas aumentan elegancia al estilo de tocar, especialmente en el piano, pero requiere mucha práctica su manejo adecuado. Hablamos ahora del contrapunto. Es cuando el bajo y la melodía van moviendo su secuencia en direcciones opuestas. Cuando la melodía sube, el bajo baja, y cuando aquella baja, esta sube. El contrapunto aumenta enormemente la calidad musical de la composición o ejecución. Su efecto psicológico es complejidad y elegancia. Produce un fuerte deseo de escuchar y aumenta la elegancia del sonido. Vamos ahora a hablar del ritmo. Por ritmo se entiende el arreglo simétrico del tiempo. Representa un conjunto de secuencias de tiempo que se alternan constantemente. Su efecto psicológico depende de las características específicas del ritmo particular. Hablemos de los ritmos suaves. Son aquellos en los cuales la secuencia del tiempo está arreglada sin movimientos rápidos ni bruscos. Su efecto psicológico es neutro, no ejerce una influencia notable en el individuo dado a su suavidad. Hablemos ahora de los ritmos rápidos. Son aquellos en los cuales la secuencia del tiempo está arreglada con movimientos fuertes y rápidos. Su efecto psicológico es sensualidad, deseos de desenfreno físico, carnalidad, danza o baile. Definitivamente no es aceptable que se utilicen ritmos rápidos en una iglesia, ni para uso privado de los cristianos, porque fomentan la sensualidad que Dios rechaza. La Biblia dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Romanos 6, 12 y 13a. En Isaías 3:16 se reprocha la sensualidad de las hijas de Sión, porque cuando caminaban iban danzando y haciendo son con los pies. También Dios rechaza las obras de la carne, como los banqueteos u orgías, que son reuniones con bebida y danza, y agrega que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Hablemos ahora de los compases. El compás es la medida constante del tiempo de una composición musical. Hay dos grandes familias de compases. Los compases dobles son aquellos que simulan los pasos del caminar humano, o sea que avanzan de dos en dos. Los compases dobles que son lentos, su efecto es solemnidad. Son adecuados para himnos de adoración y congregacionales. Ahora, los compases dobles medios, su efecto es batalla. Son buenos para himnos de lucha contra el mal. Ahora, los compases dobles rápidos, su efecto es alegría. Son buenos para himnos que estimulen la felicidad. Ahora hablamos de los compases triples. Son aquellos que avanzan de 3 en 3 y simulan el caminar de una persona coja. Entre esos compases triples hay unos lentos y medios. Su efecto es insinuación a la danza romántica. Son adecuados para himnos espirituales, pero no deben enfatizarse los bajos, ya que son estos los que insinúan la danza, la cual es pecaminosa. Los bajos, si se usan, deben ser suaves. Ahora están los compases triples rápidos. Su efecto es alegría. Son muy adecuados para usarse en las iglesias, especialmente para himnos que denotan felicidad. Hablemos ahora de los cambios bruscos. Cuando se realizan cambios bruscos, sea de acordes, compás, ritmo o de tonalidad, el efecto psicológico es inquietud, desorden e inseguridad. Los cambios bruscos no son correctos,
caracterizan a la música moderna y deben evitarse debido a sus efectos perjudiciales a la salud mental y espiritual de los individuos. En lugar de tales cambios, se debe mantener la uniformidad y cuando haya que hacer cambios, que se hagan en diferentes frases o estrofas. En el caso de los acordes, que se tienen que estar cambiando constantemente, se recomienda utilizar secuencias suaves, como las que se presentan a continuación. Presentamos ahora secuencias. Primera secuencia recomendable: 1, 5, 1, 4, 5, 1. Segunda secuencia: 1, 5, 1. Tercera secuencia: 1, 2 con séptima, 5, 1. Cuarto: 1, 3 con séptima, sexta menor o 5 y 1. Otra secuencia: 1, 6 con séptima, 2 en menor, 5, 1. La última que se presenta: 1, 4, 1, 5, 1. Si usted sigue estas secuencias en su música se escuchará muy bien. Referencias del cuadro anterior. Los números romanos en mayúscula representan los acordes mayores. Los números romanos en minúscula representan a los acordes menores. El número 7 como exponente significa que el acorde se le agrega la séptima nota bemol. Hablemos ahora de la música electrónica. La música electrónica se entiende todo tipo de música que se produce por medio de equipos transistorizados, de circuitos integrados o válvulas electrónicas, tales como guitarras eléctricas, órganos modernos, sintetizadores u otros. Si la música electrónica es lenta y suave, su efecto depende del tipo de instrumento y música que se ejecute. En general, cuando es lenta y suave, su efecto psicológico es dulzura. Ahora, la música electrónica rápida y recia, su efecto psicológico es sensualidad o deseo de placeres carnales o corporales, tensión nerviosa y muscular, insomnio, desequilibrio emocional y, en el caso fisiológico, graves problemas auditivos. Referente a los problemas auditivos que genera la música electrónica, especialmente de guitarras eléctricas y órganos populares, se proporciona información adicional más adelante. La revista médica británica Pulse afirma que la exposición repetida al sonido de las guitarras eléctricas perjudica las membranas nerviosas del oído interno. Lo mismo demostró un estudio realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El nivel de intensidad del ruido producido por los conjuntos electrónicos puede alcanzar hasta 120 decibeles o aún más con los equipos más modernos, y el oído humano no puede soportar niveles mayores a 90 decibeles sin sufrir severos daños. Debe recordarse que con una frecuencia determinada a una intensidad alta es posible romper aún el vidrio, tal como lo hacía el famoso cantante tenor Caruso, que rompía los vasos al cantar, o como lo hacen los aviones de reacción a chorro, conocidos como jets, que al pasar cerca rompen los ventanales de vidrio de los grandes edificios. El Instituto Bíblico y Científico de Moody en los Estados Unidos de Norteamérica afirma que el tímpano del oído, el cual tiene forma de un caracol, si se pudiese desenrollar, tiene una forma similar al teclado de un piano o encordado de un arpa, solo que tiene un rango mucho mayor para captar los sonidos. Está compuesto de una gran cantidad de membranas individuales y muy diminutas y delgadas, como teclas de una marimba,
las cuales vibran cada vez que se escucha un sonido y en forma proporcional a la intensidad del mismo. Como es lógico de pensar, si a esas micromembranas se les hace vibrar más fuertemente de lo que resisten, estas pueden romperse o dañarse. Eso, en consecuencia, irá haciendo más difícil y aún imposible la audición de aquellos sonidos que corresponden a las membranas dañadas. En otras palabras, irá produciendo una sordera gradual progresiva. A continuación se ilustra el tímpano con sus membranas sensibles. Hablemos ahora de los instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión son aquellos que se ejecutan a través de golpes, tales como tambores, panderetas, címbalos, palos, baterías, etc. Si los instrumentos de percusión son suaves y lentos, si una percusión es ejecutada en forma suave y lenta, su efecto psicológico es neutro o poco perceptible, no tiene un efecto directo. Pero si los instrumentos de percusión se tocan rápido y recio, si la percusión es rápida y con alto volumen, su efecto psicológico es fuerte sensualidad corporal, carnalidad, tendencia al baile, danza y bajas pasiones. Por consecuencia, también produce insomnio debido a la fuerte impresión emocional. Hablemos ahora de los instrumentos musicales. Son todos los aparatos o equipos con los cuales se pueden producir sonidos agradables al oído o música. Hay instrumentos de viento. Son aquellos instrumentos de bronce o latón, cuyo sonido se produce mediante la vibración de columnas de viento normalmente controlados por llaves y que recorren un tubo con trompeta, tales como la trompeta, trombón, tuba, etc. Su efecto psicológico es ánimo, lucha, batalla. A los instrumentos de viento madera son aquellos cuyo sonido se produce a través de hacer vibrar una lengüeta de madera al pasar por ella una columna de viento, tales como el clarinete, oboe, etc. La pipeta de los instrumentos de viento madera también está construida de madera. Su efecto psicológico es dulzura. Hablamos ahora de las flautas transversales entre los instrumentos de viento. Son pequeños instrumentos tubulares metálicos manipulados por llaves. Este tipo de flauta se sopla en forma transversal o lateral. Su efecto psicológico es alegría y dulzura. Hablamos ahora de las flautas dulces o de madera. Son pequeños tubos de madera o carrizo con agujeros para controlar su tono. Se tocan soplando hacia adentro del tubo desde un extremo. Su efecto psicológico es misterio oriental o de aborígenes. Hablamos ahora de las cuerdas tocadas o pulsadas. Se refiere a todos los instrumentos en los que se tocan o pulsan cuerdas delante de una caja resonadora, tales como la guitarra, mandolina, banjo, etc. Su efecto psicológico es alegría. Ahora presentamos las cuerdas frotadas. Son aquellos instrumentos en los cuales se frotan cuerdas con un aro de cerdas delante de una caja resonadora. Su efecto psicológico es dulzura, descanso. Hablamos ahora del piano. Es un instrumento de cuerdas golpeadas por martinetes dentro de una gran caja resonadora. Su efecto psicológico depende de si se ejecuta popularmente o en música clásica.
Su efecto tocado popularmente es alegría. Su efecto tocado como música clásica es paz, descanso, tranquilidad, relajación. Hablemos ahora del arpa campestre. Es una pequeña arpa de construcción sencilla, compuesta de un gran conjunto de cuerdas que se frotan delante de una caja resonadora. Su efecto psicológico es alegría. Ahora tenemos el arpa formal, o sea, el arpa grande. Es un instrumento grande compuesto por un conjunto de muchas cuerdas controladas por pedales que se frotan delante de una caja resonadora. Su efecto psicológico es dulzura exquisita, con características celestiales. Hablemos ahora de los saxofones. Los saxofones son una familia de instrumentos cuyo sonido se produce por la vibración de una lengüeta de madera mediante una columna de viento que recorre un tubo encorvado de bronce. Aunque los saxofones son buenos instrumentos, jamás han sido aceptados para una orquesta sinfónica ni para música religiosa debido a su asociación mental con las fiestas mundanas y música de baja calidad. Su efecto psicológico es fiesta mundana y barata. Hablemos ahora de la marimba. Es un instrumento de madera con teclado semejante al del piano, cuyo sonido se produce golpeando rápidamente sus teclas de madera sobre unos cajones resonadores. Su efecto psicológico depende de su calidad y su tipo de ejecución. Si es marimba aborigen, su efecto psicológico puede variar de un folclore a una fiesta barata o baile. Si es marimba compleja de alta calidad, su efecto es elegancia. En Guatemala produce un sentir de nacionalidad. Hablemos ahora de los efectos de sonido. A través de medios electrónicos u otros es posible producir sonidos diversos que tengan la capacidad de influir emocionalmente en las personas que los escuchan, sea hacia el bien o hacia el mal. Todo efecto de sonido debe utilizarse en forma muy sabia y sin mala intención de engaño, porque es un medio muy eficaz y fácil para manejar emocional y psicológicamente a las personas. Su utilización puede ser muy efectiva en una película para hacer sentir a las personas lo que se ve. Sin embargo, no es honesto usar efectos de sonido en las iglesias para manejar las emociones de los presentes, porque el exceso de emoción embriaga y las personas pierden su capacidad propia de decidir. Esto es una manipulación. Hablemos ahora de los efectos espirituales de la música. De la misma manera como hay efectos psicológicos en la música, también hay efectos espirituales, y estos son más importantes en lo que a la iglesia se refiere, porque pueden efectuar cambios en los sentimientos y prácticas de los feligreses. Por medio de la música se puede ayudar a alcanzar o a estorbar el alcance de los objetivos que se persiguen en la iglesia. De modo que es de suma importancia conocer tales efectos para no estar perjudicando aquel crecimiento espiritual que se desea, ni estorbando una experiencia espiritual genuina. Tanto el que dirige una actividad y selecciona los himnos a cantar, como el compositor cristiano, necesitan estar compenetrados de estos efectos. De esta manera, la música coadyuvará al alcance de los objetivos espirituales propuestos. Puede, como ejemplo, verse el caso de una campaña en la cual se ha predicado un mensaje evangelístico. Inmediatamente después, quien dirige hace que pase a cantar un trío o cuarteto que cantan ven a él, pero lo hace con horribles disonancias. El efecto tanto psicológico como espiritual es un fuerte deseo de salir huyendo debido a las disonancias. Lo mismo es cuando el incrédulo está arrepentido, deseando buscar a Dios, y le cantan una canción de la nueva ola.
en contraste con su deseo de arrepentimiento. Al oír esa música, por el efecto psicológico y psicosomático de esa música barata, él siente que su cuerpo le empuja más bien a bailar y a enrolarse más en el pecado carnal. Eso va en contra de los objetivos espirituales de la iglesia verdadera. De ahí la suma importancia de no mezclar lo espiritual con la música mundana que está contaminada con el pecado. Es un hecho que Dios no acepta que se use lo inmundo para ejecutar lo sagrado. Hablemos ahora de los acordes. Se le llama acorde al conjunto de 3 o más notas escritas o ejecutadas al mismo tiempo y que suenan en forma agradable al oído, o sea, que concuerdan entre sí. De igual manera como en los efectos psicológicos, el tipo de acorde que se utiliza para un himno tiene mucho que ver con el efecto espiritual que provoca. Los efectos espirituales de los himnos mayores, lentos y suaves. Si los acordes mayores en forma suave se utilizan adecuadamente en un himno verdadero o llamado tradicional, su efecto espiritual es deseo de adoración a Dios y arrepentimiento. Estos son los mejores acordes para himnos de los cultos devocionales, de consagración, de santidad u oración. Su efecto es muy profundo y toca el alma. Como ejemplo de estos himnos se pueden mencionar Santo, 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 La visión de la cruz, Dulce oración, Entera consagración y muchos más. Hablemos de los himnos menores, lentos y suaves. En el caso de los himnos con acordes menores y lentos, su efecto espiritual es tristeza por haber pecado y fuerte deseo de arrepentimiento. Estos son excelentes para himnos que se cantan previo a un mensaje evangelístico o de consagración, así como para cantarse después del mismo. Este tipo de himnos puede hacer aumentar el fruto de un mensaje. Como ejemplos, se pueden mencionar Oh Señor, procura en vano, El que habita al abrigo de Dios y otros. Hablamos ahora de los himnos que son mayores y rápidos. Mientras los himnos con acordes mayores a velocidad rápida no se ejecutan con ritmos modernos y pesados, se pueden mantener su espiritualidad. Un himno mayor rápido mantiene el gozo sin que éste se vuelva de carácter sensual o carnal. Como en los ritmos modernos, su efecto espiritual es ánimo y servicio. Estos son los más adecuados para levantar el ánimo de una congregación hacia la lucha contra el mal. Se pueden emplear al principio de los cultos evangelísticos y producen fuerte deseo de servir a Dios y dan la energía necesaria para hacerlo. Como ejemplos se pueden mencionar Firmes y Adelante, La lucha sigue, Adelante cristianos y otros. Debe advertirse que la lucha cristiana no es de carácter bélico, puesto que las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10:4, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, Efesios 6:12. Sin embargo, Dios ha dejado la figura del soldado para representar la armadura cristiana, Efesios 6:11-17. Los himnos con tiempo de marcha están basados en la Biblia. Hablamos ahora de los himnos menores rápidos. Los cantos en tonalidades menores con ejecución rápida no son adecuados para usarse en la iglesia debido al sentimiento mundano que producen. Su efecto espiritual es mundanalidad. Los cantos carismáticos o neopentecostalistas se caracterizan por explotar este sentimiento mundano para atraer a la juventud
que quiere ser religiosa, pero no desea dejar sus costumbres mundanas. Hablemos ahora de los himnos especiales. Los himnos especiales pueden agregar interés a los feligreses, pero debe cuidarse que en verdad sean especiales. Para que un himno sea especial, debe ser bien preparado y ejecutado por personas espirituales que saben hacerlo bien. Hablemos de los himnos solos. Dependiendo de la calidad y espiritualidad del himno y del cantante, un solo puede producir deseos de arrepentimiento, gozo, servicio u otras reacciones. Un solista cristiano no debe hacer accionados, danzas, gestos ni movimientos fingidos cuando canta, tal como lo hacen los mundanos en el teatro o televisión, ya que esto distorsiona y hace perder la espiritualidad del himno. También puede engañar a los oyentes dándoles una impresión ficticia y puede aún dudarse de la sinceridad del cantante si éste hace teatro en vez de adorar a Dios con sencillez y sinceridad. Hablemos de los dúos, especialmente si un himno está escrito con partitura especial para dúo. Su efecto es dulzura y abnegación. Difícilmente se encuentran himnos más dulces que los cantados por un buen dúo, de características llamadas tradicionales, cantando con una secuencia de sextas. Una excelente combinación es cuando canta un hombre la melodía y una mujer la segunda voz. Son muy adecuados para himnos especiales. Hablemos de los tríos. El efecto que produce un trío bien acoplado es también de dulzura, pero no tan exquisita como la de un buen dúo. Si el trío está compuesto por dos mujeres y un hombre, será mayor su dulzura. Son muy adecuados para himnos especiales. Aquí hacemos una referencia. Abundan los tríos mundanos en las iglesias y eso es pecaminoso. ¿Escuchó? Los tríos mundanos que cantan según la música mundana de América del Sur, con los boleros y todo eso, eso es pecaminoso. Hablemos ahora de los cuartetos. Los cuartetos bien cantados y bien acoplados producen mucho ánimo, gozo y deseo de escuchar. Hablemos ahora de los coros. Nos referimos al coro. Un grupo coral cantando todas las voces correspondientes produce mucha solemnidad si están bien armonizados y acoplados. Son muy propios para cultos devocionales, pero debe asegurarse que todos los miembros del coro tengan un buen testimonio de conducta cristiana y que todos estén vestidos decentemente, especialmente las mujeres, con su vestido más abajo de las rodillas, con mangas, sin vanidades, etc. Hablemos de los himnos congregacionales. Los himnos congregacionales pueden considerarse como lo normal del canto de una iglesia. Toda iglesia debe tenerlos. Su efecto psicológico dependiendo del tipo del himno que se cante y la forma como se haga. Si se canta en forma muy lenta, sin ser de carácter devocional o inspiracional, puede producir hasta aburrimiento, pereza y sueño. Pero si el himno es devocional o inspiracional, produce comunión con Dios y acercamiento a Él. Pero si el himno es fogoso, animado y en una tonalidad mayor, produce gran ánimo en la lucha y trabajo cristiano. Hablamos ahora de las asociaciones mentales. Uno de los problemas principales en relación con los efectos psicológicos y espirituales de la música es la asociación mental que ésta produce. Por asociación mental se entiende a qué se inclina o se fuerza a pensar a la mente cuando escucha determinada música. En otras palabras, los distintos tipos de música
ejercen una fuerte influencia sobre el individuo hacia pensar o hacer algo bueno o malo, derivado del uso que con anterioridad se le ha dado a tal tipo de música. En consecuencia, si la música produce asociación mental y la asociación mental ejerce una determinada influencia sobre la persona, entonces es de vital importancia ejercer un control sobre el tipo de música que se escucha o se hace escuchar para evitar recibir influencias psicológicas no deseables. A continuación se dan algunas de las asociaciones mentales más comunes. La canción ranchera. La canción ranchera es propia de la gente mundana de México. Su asociación mental es vicio, especialmente de licor, pistolas, mujeres, etc. Y por supuesto, no hay un verdadero himno ranchera o arrancherado, como le llaman algunos. Si es arrancherado, ha perdido su calidad de himno y no lo es. Cuando se canta un falsamente llamado himno con características de canción ranchera, es común que al pasar cerca un extraño, este dé un grito propio de los borrachos, y a veces lo hacen aún algunos cristianos de la iglesia que las canta, con la diferencia de que ellos gritan aleluya, profanando esa palabra santa. Cualquier cristiano que vivió en la vida mundana del vicio puede sentir una fuerte tentación de volver al mundo del licor cuando escucha ese tipo de música contaminada del pecado mundano. Por supuesto, un exvicioso profundamente convertido a Cristo siente gran repudio por ese tipo de música que él antes amó cuando no conocía a Cristo. Algunos alegan que la ranchera es parte de la cultura de la gente del campo, pero eso no es verdad. La gente campesina solo es víctima de lo que le enseñan las estaciones de radio mundanas y programas radiales cristianos contaminados. Pero es claro que la ranchera ejerce una fuerte presión emocional hacia el mal y corrupción moral y por supuesto no le agrada a Dios por su contaminación pecaminosa. Por esas razones debe evitarse. Muchos cristianos rechazan la palabra rock, pero no se dan cuenta de que la música de conjuntos electrónicos y guitarras eléctricas es precisamente música de rock, aunque tenga algunas palabras cristianas o con apariencia de cristianas. La asociación mental y efectos psicológicos del falsamente llamado rock cristiano son los mismos del mundano y puede ser blasfemo llamarle cristiano al rock. Algunos cristianos novatos, cuando sienten la sensualidad que produce la música de conjuntos electrónicos, se engañan y piensan que es la presencia de Dios, cosa que es sumamente falsa. Otros engañosamente utilizan ese tipo de música para influir a las personas y les dicen que la sensualidad que sienten al oírla es el Espíritu de Dios. En esto sí blasfeman contra el Espíritu de Dios, porque le tratan de manchar con la sensualidad carnal y pecaminosa. La música de conjuntos electrónicos de tipo rock no solo ejerce una asociación mental pecaminosa, sino que también tiene efectos psicológicos muy perjudiciales a la salud mental y espiritual del cristiano, tal como se demostró anteriormente. Hablemos ahora del son. El son es música propia de los nativos guatemaltecos y su asociación mental es baile nativo o folclórico. Debe recordarse que todo baile o danza es pecaminoso porque estimula la carne en oposición al Espíritu de Dios, como ya se demostró en Gálatas 5, 16 al 17. De tal manera que tampoco el son es apto para usarse como himno. Ahora viene el himno. Primero hay que comprender lo que se entiende por himno
Himno es un canto de tipo suave y emotivo que conlleva una buena armonía musical, secuencia y tiempo apropiado para el ejercicio de una devoción. Un himno puede ser religioso o cívico. Puede observarse que los himnos nacionales o aquellos dedicados a la madre, el árbol u otro también tienen características esenciales de un himno, aunque no sean evangélicos. La asociación mental de un himno depende de su tipo. Puede ser devoción, adoración, arrepentimiento, gozo, lucha, etc. Para una mejor comprensión, se clasifican a continuación. Los himnos suaves y lentos. Cuando un himno es lento y suave, su asociación mental es la adoración. Son muy adecuados para los cultos de adoración, devocionales y de santidad. A menudo son muy solemnes. Ahora, un himno rápido. Cuando el himno es rápido, su asociación mental es el ánimo y gozo. Son muy adecuados para cultos de avivamiento, campañas y cultos evangelísticos, especialmente si se cantan al principio del servicio. Ahora, un himno marcial. Los himnos marciales tienen origen cristiano de las épocas cuando estos practicaban la guerra y pensaban que era mandada por Dios. Son muy aplicables a la lucha espiritual, cosa que la Biblia enfatiza a menudo. En Efesios 6, 11 al 17 se utiliza la figura del soldado cristiano, a pesar de que no se pelea con nadie, sino contra huestes satánicas. Por eso no debe interpretárseles como de carácter bélico. Su asociación mental es lucha en la batalla cristiana y triunfo. Ahora, un himno grandioso. Los himnos grandiosos son himnos magnificentísimos, con una composición musical de muy alta calidad e impresivos. Como ejemplo, se pueden mencionar El Rey ya viene, La ciudad santa, Cuán grande es Él, y otros semejantes. Su asociación mental, especialmente si lo ejecuta un buen cantante y espiritual, es un traslado a los lugares celestiales. Debe tenerse cuidado de no ejecutar los himnos grandiosos con baterías o conjuntos modernos para no restarle su espiritualidad y magnificencia. Las baterías u otros instrumentos de percusión moderna tienen un efecto mundano y carnal. No se recomienda su uso entre los cristianos que desean una vida espiritual profunda y verdadera. Hablemos ahora de la mundanalización de la música religiosa. El fenómeno moderno que ha obstruido la espiritualidad de la iglesia cristiana es la mundanalización de la música religiosa. Por mundanalización se entiende la adaptación de música mundana o de tales características a palabras cristianas o con apariencia cristiana. También se refiere al hecho de adoptar los himnos espirituales llamados tradicionales a ritmos mundanos modernos. Algunos más atrevidos aún han compuesto sus falsos himnos no solo con música mundana, sino también con las mismas palabras de las canciones mundanas, con ligeros cambios o con palabras que sugieran malicia, a veces solapada. Lamentablemente, se trata de una trampa muy astuta del enemigo, el diablo, para rebajar o perder la espiritualidad de los himnos. La primera vez que se oyó en América Latina un falso himno con música de bolero fue compuesto por alguien que había sido miembro del trío de la Policía Nacional y acababa de aceptar a Cristo. Este adaptó una de las músicas que él acostumbraba a cantar en el trío mundano y le colocó su testimonio. Algún tiempo después, cuando se oyó cantar ese falso himno, tan solo principió aquel sonido de bolero y exclamó emocionada la hija de un pastor:
¡Ay, tan lindo! Sí, puro los panchos. Como puede verse, su asociación mental no fue al testimonio de aquel hermano que lo compuso, sino a los conocidos cantantes mundanos románticos pecaminosos. Ya había entrado el pecado en su corazón por la insinuación de aquella canción disfrazada de himno. Todo esto sucedió por la falta de orientación espiritual de los pastores que condujeron a aquel hermano a Cristo. De modo que hace falta orientar a los nuevos creyentes, que son músicos, hacia la verdadera música evangélica espiritual. Ellos simplemente hacen lo que ven a otros hacer y no tienen aún la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cada día se proliferan más los compositores de boleros, tangos, guapangos, rock, rancheras y otros, sin percatarse del enorme daño espiritual que se hace a la Santa Iglesia de Cristo. Hablemos ahora del romanticismo religioso. En medio de toda la corriente mundanalizante dentro de las iglesias, puede decirse que se ha llegado a una etapa de romanticismo religioso. El romanticismo consiste en el énfasis que se exalta del amor mundano o erótico. Tal énfasis se hace en forma disfrazada porque se menciona el nombre de Cristo, pero se le hace parecer como un romántico con amores de este siglo. Solo obsérvense los títulos de estos falsos himnos. 1. Estoy enamorado de un hombre. Este sugiere un enamoramiento mundano y sugiere el homosexualismo. Otro, yo quiero amarte. Otro, me enamoré de Cristo. Eso es pecado decirlo. Nadie se enamora de Cristo. Ama a Cristo, pero no se enamora de Él. Otro, tomado de la mano. Miren, palabras mundanas. Otro, nadie me quiso amar. Otro, quiero cantar una linda canción. Oiga, no un himno. De un hombre, no Dios, que me transformó. Es mi amigo, no mi Señor y Dios, Jesús. Otro, te vengo a decir que yo te amo a ti. Referente a este último canto, hubo una vez cuando una señorita pidió que se le dedicara a su novio el himno, te vengo a decir que yo te amo a ti. Era su declaratoria de amor. Por otro lado, muchos de los cantantes, cuando cantan la palabra amor en los falsos himnos, les agregan una expresión tonal de mucha malicia. Ante todo esto, debe recordarse la santidad de Dios, quien es santo, santo, santo. Todo se puede expresar, pero ser con pureza. Un cristiano verdadero jamás se enamora de Cristo, porque el enamoramiento es mundano y erótico, sino que lo ama con amor puro y verdadero. Se ve claramente que en tales falsos himnos románticos, cuando dicen amor, se refieren al amor del tipo eros, que significa amor sexual o carnal. Pero al Señor Jesús le amamos con amor del tipo agape, que es el amor sublime con el cual Dios nos ha amado y manda que nos amemos unos a otros. En el amor de Dios no hay malicia, sino solo pureza. La música en la oración. Cuando se ora, algunos tratan de estimular ese tiempo espiritual haciendo sonar algún tipo de música y, por supuesto, esto debe hacerse con mucho cuidado. Si la música que se pone es de tipo moderno, de conjuntos electrónicos u otros ruidos, por su sensualidad perjudica a la oración, porque la distrae de lo espiritual. También la música suave puede distraer la mente y hacer perder la comunión con Dios. Si alguno insiste en usar música para la oración, debe ser himnos verdaderos o llamados tradicionales, lentos, suaves y con muy poco volumen. Sin embargo,
para que la oración contenga su concentración espiritual con Dios. Es mejor que no se use ningún tipo de música cuando se ora. La oración debe ser espiritual y sin ningún distractor. Hablemos ahora de los efectos de sonido. En los últimos años, especialmente entre los grupos de tendencia carismática protestante o neopentecostalistas, han comenzado a utilizar efectos de sonido para influir en la oración, incluso con algún tipo de visualización imaginaria. Hablemos de los pretextos comunes. Desde un principio debe reconocerse que la defensa generalizada de la mundanalización de la música cristiana es falaz. Contiene muchos pretextos que en sí mismos no son verdaderos. De los muchos se analizarán algunos. Algunos dicen: no se fije en la música, fíjese en las palabras. Esto significaría decir que Dios acepta contaminar las palabras santas con la música mundana. Por supuesto, esto es falso. Efesios 5:11 dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Además de esto, hay muchos de los falsos himnos modernos en los cuales también sus palabras están contaminadas de pecado. De modo que ese es un argumento inválido en favor de lo mundano que Dios repudia. Otro pretexto común y falaz es: hay que llegar a la cultura del pueblo. Primero, hay que entender que llegar a la cultura de un pueblo no tiene nada que ver con participar de sus pecados o de su corrupción. Recuerde que el Evangelio no es cultural. En segundo lugar, lo que normalmente se ha hecho es mundanalizar la música cristiana, no ha sido adaptarla al folclore del país, sino introducirle las canciones mundanas de otros países, como en el caso de la música ranchera, el rock u otras. Es un argumento falso y sin fundamento. Por supuesto, tampoco sería correcto hacer himnos folclóricos, porque de todos modos se estaría contaminando con el mundo. No se debe olvidar que el folclore de un país proviene de la gente no convertida a Cristo y siempre está asociado con bailes o danzas que Dios repudia. El último pretexto que se mencionará aquí es este: hay que dar libertad al espíritu. Este es el argumento más falaz y mentiroso de todos, puesto que el Espíritu Santo dejaría de ser santo si revelara lo inmundo o pecaminoso. El caso es que cuando componen o cantan himnos mundanos, las personas no están dando lugar al Espíritu, sino a su propia carnalidad, que les pide sensualidad o placer carnal. Cuando de veras se le da libertad al Espíritu de Dios, en vez de guiar hacia cosas mundanas o carnales, lo hace hacia un verdadero arrepentimiento y repudio a las cosas mundanas. Hablamos ahora del ministerio de la música. La música es el lenguaje universal más bello del hombre y conviene mantenerla pura, conforme a sus normas reconocidas por los siglos. Hablemos de la música en la iglesia. Todo tipo de actividad que no incluya música se vuelve cansada y aburrida. De modo que la música en el culto de la iglesia es una gran ayuda para el desarrollo de toda la adoración a Dios. La música debe ser bien escogida y de la mejor calidad, utilizando instrumentos musicales moderados que no estimulen la carnalidad de los individuos, sino su acercamiento a Dios. El canto debe ser muy animado y fogoso, pero manteniendo el orden que Dios manda. La Biblia dice: empero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Hablemos ahora del canto congregacional. El canto congregacional es el privilegio de todos. Ninguno puede ser privado de hacerlo y es una buena forma de expresar la adoración a Dios.
Sin embargo, se debe cantar según lo programado por quien dirige, porque él ya sabe por qué se han programado determinados himnos. Normalmente se programan algunos himnos animados para el principio del culto, luego uno suave para preparar el ambiente espiritual del mensaje y finalmente un himno alusivo al mensaje o de invitación para que complete la finalidad de la enseñanza. Al dirigir el canto, está bien si se dice una o dos palabras alusivas, pero no conviene hablar mucho ni dar otro mensaje, porque distrae la mente del mensaje que Dios mandó por su siervo. Otra cosa que no conviene es que las personas del auditorio interrumpan para pedir que se les complazca con algún himno. Primero, porque no es para agradar personas, sino para alabar a Dios. Y segundo, porque frecuentemente se salen del tema o de la adecuación espiritual. Para cantar, conviene utilizar los himnarios autorizados por la Iglesia, pues de esta forma se evita cantar cantos que no convienen o que van contra la doctrina. El canto debe hacerse con ánimo y con toda la expresión del alma, sintiendo lo que se canta. La forma más efectiva para cantar es poniéndose de pie la congregación. De esta manera no se obstruye el diafragma y resulta en un mejor canto. También conviene que quien dirige los himnos lo haga usando sus manos para guiar mejor a la congregación y que se canten los himnos mejor conocidos o que se les enseñen bien los que no saben. Hablemos ahora de los himnos especiales. Algunas iglesias acostumbran presentar himnos especiales. Para que un himno se considere especial, tiene que tener algunas características que lo distinga de lo común. Por ejemplo, se canta un solo, dúo, trío, cuarteto o grupo sin cantar la congregación. También tiene que ser bien preparado y cantado por personas que saben cantar. Si se improvisa un himno para cantar en público o quien canta no sabe cantar bien, deja de ser especial y pierde su objetivo. Por otro lado, las personas que cantan en forma especial deben tener buen testimonio de conducta cristiana, porque ese es un ministerio de Dios y no debe cantar para lucirse ante la gente, ni hacer accionados y gestos que imitan al mundo, porque pierde su espiritualidad y se vuelve un teatro fingido e hipócrita. Tampoco conviene cantar cantos con músicas mundanas, conjuntos electrónicos, baterías, maracas, panderetas, ritmos movidos, ni usar pistas para cantar, porque todo eso hace perder la espiritualidad y comunión con el Dios verdadero. Un himno especial debe ser dulce para estimular el acercamiento a Dios. Hablamos ahora de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales para la adoración a Dios se han utilizado desde la antigüedad. La referencia más notable es la del rey David, quien inventó algunos instrumentos. Los más notables son el arpa y el órgano. En el cristianismo también se encuentra el uso del órgano desde tiempos primitivos. Por supuesto, al hablar de órgano se refería a una máquina compleja que hacía tocar muchas flautas en forma coordinada. No se refiere a los órganos electrónicos modernos que se han degenerado con cajas de ritmos y muchos sonidos exóticos que estimulan la carnalidad. El uso de instrumentos musicales en el culto puede ser de mucho provecho espiritual y una fuente de ánimo para los creyentes, pero deben escogerse cuidadosamente los instrumentos que ayudan a la espiritualidad del creyente y que rechazan los que perjudican. Entre los instrumentos que conviene usar en la iglesia pueden mencionarse los siguientes: el piano,
El piano está entre lo mejor que se puede usar porque anima y estimula la vida espiritual sin estimular la carne. El piano es un instrumento muy expresivo, por eso se le llama pianoforte. Piano significa suave y forte significa fuerte, porque se puede tocar suave o fuerte, y esto aumenta su expresividad. 2. El órgano. Al hablar del órgano debe tenerse cuidado debido a la corrupción moderna de dicho instrumento. El órgano que es adecuado para usar en la iglesia es el órgano original, tubular, eléctrico, armonio o el órgano electrónico que no incluya cajas de ritmos ni sonidos chillantes. El órgano de esta manera puede ser uno de los mejores instrumentos para la iglesia por su suavidad, solemnidad y estimulación a una vida espiritual profunda. Cuando se compra un órgano electrónico moderno, conviene desconectarle su caja de ritmos para evitar la tentación en algunos de usarla. Otro, el armonio. El armonio es un órgano pequeño de dulzainas y movido por pedales y fuelles. Es un instrumento sencillo, pero muy bueno para cantar en la iglesia y llevar consigo para los cultos a domicilio u otro lugar. El arpa. El arpa es un instrumento sumamente bello y dulce, pero es difícil de conseguir debido a su gran tamaño y costo. Pero si se tiene un arpa, es excelente para usar en la iglesia. También se pueden utilizar las arpas pequeñas y sencillas que fabrican algunos campesinos o el autoarpa, que es fácil de tocar y transportar. La concertina también se llama acordeón o piano acordeón. Es un instrumento muy adecuado para usar en la iglesia y especialmente para actividades fuera de ella por su facilidad de transporte. La concertina es muy buena para animar a la congregación. Está también la guitarra. La guitarra es un instrumento sencillo y de bajo costo, muy adecuado para actividades de las sociedades de la iglesia o para cultos a domicilio, pero debe tenerse cuidado de que se toque con sencillez y sin imitar los ritmos mundanos, como el bolero, corrido, etc., para que no pierda su espiritualidad. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica podría utilizarse en forma suave, con bajo volumen y decentemente, pero lamentablemente es uno de los instrumentos de los que más se ha apoderado el diablo, al grado de que casi todos los que la tocan lo hacen imitando el estilo del rock and roll. Y por supuesto, es un instrumento muy dañino al oído y al sistema nervioso. Esto lo vuelve pecaminoso y no recomendable para usarse en la iglesia. Para mayor comprensión, léase el subtema música electrónica en la sección de efectos psicológicos. Está el violín. Aunque hay pocas personas que saben tocar violín, si se tiene ese instrumento en la iglesia, es muy bueno debido a su dulzura. Es excelente para acompañar en himnos especiales. De la misma manera, podría utilizarse bellamente el violonchelo. Ahora los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento tienen un sonido muy bello y pueden utilizarse adecuadamente en la iglesia, siempre que no se imiten los estilos del mundo. La trompeta es muy adecuada para mover a una congregación grande en una campaña. Una flauta puede ser bellísima para acompañar en un himno especial. Hablemos ahora de los conjuntos. Varios hermanos podrían juntarse para tocar sus instrumentos conjuntamente en la iglesia, y esto es magnífico, pero debe tenerse cuidado de no incluir instrumentos no recomendables y mantener la espiritualidad y sencillez cristiana. Hablemos ahora de los conjuntos electrónicos. Ya se ha mencionado que los conjuntos electrónicos, además de ser propios de la música mundana más barata y de baja calidad musical y moral, son muy dañinos
para la salud física, mental y espiritual de las personas. Por esa razón no deben usarse en la iglesia. Hablemos ahora de los instrumentos no recomendables para la iglesia. Debido a sus características mundanas, perjuicios y estimulación de la carnalidad humana, se recomienda no utilizar en las iglesias los siguientes instrumentos. A. Conjuntos electrónicos, por su tendencia hacia la corrupción moral y daños a la salud física, mental y espiritual. B. Marimba, por estar asociada con música de fiestas mundanas y bailes. C. Violón o bandolón, por su asociación con las fiestas mundanas y bailes. Podría utilizarse si se toca con aro de violín, porque así no se asocia con la fiesta mundana. D. Saxofón, por su asociación con las fiestas mundanas. Hay toda una familia de instrumentos de tipo saxofón. Todos están fuera de la iglesia de Cristo. E. Batería de percusión, porque estimula el baile y otras pasiones carnales. Maracas o cañas, porque estimulan el ritmo mundano y baile. G. Panderetas, porque estimulan el ritmo mundano y baile. En un culto se debe sentir un ambiente espiritual en vez del ambiente de una fiesta mundana. Por esa razón, deben evitarse todos aquellos instrumentos, pistas y cantos que estimulan la carnalidad pecaminosa humana. Hemos llegado a la conclusión. Debe concluirse entonces que la música en las iglesias cristianas necesita ser revisada y corregida, de manera que cumpla con los objetivos espirituales que se proponen. La situación actual da la impresión de ser una repetición de aquellas escenas del Señor Jesucristo cuando vio una gran multitud, y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. San Marcos 6:34. Hacen falta pastores con discernimiento del Espíritu, que guíen correctamente a la grey, y más enseñanza espiritual en las iglesias cristianas de hoy. Hablamos de las fuentes de información. El autor de este escrito posee especializaciones de nivel superior en música, psicología, filosofía, teología, pedagogía y lenguas. El presente folleto es producto de la unificación de muchos de esos conocimientos y su amplia experiencia en la materia. Cantadle canción nueva, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33:3. Y hemos terminado el folleto de los efectos psicológicos y espirituales de la música. Que Dios le bendiga.